Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Por estos días se ha hablado, es verdad que no son las autoridades, sí a través de los medios, de posiblemente un cementerio ilegal, evidentemente, ¿no? Ni siquiera irregular. Ilegal, clandestino, en una de las tomas probablemente de más amplio crecimiento en la región metropolitana, que está en la comuna de Cerrillo, Nuevo Amanecer. Las autoridades no han dicho que sea esa la situación, solo que se podría encontrar, si es que se hace un trabajo de búsqueda, cuerpos que efectivamente podrían estar desaparecidos dentro de esa misma toma. En realidad eso es lo que se dio a entender, y entiendo que eso es a raíz de que varias personas estuvieron en una reunión donde estuvo hasta la Fiscalía y donde se habló justamente de la importancia de poder hacer algo con este lugar. Pero ¿cuál es el asunto? Nosotros en marzo del año 2022 estuvimos en ese lugar. Habían solo 10.000 personas, y digo solo porque ahora son más de 15.000. Y de hecho el reportaje fue por parte de la unidad de investigación de Bio Bio La Radio. Muchos probablemente ustedes, nuestros auditores, lo leyeron. Más de 250.000 visitas tuvo a la hora de publicado. Y ahí contábamos cómo se generó, Nivaldo, esa toma. Partió muy rápida. En 12 meses ya eran más de 10.000 personas. Y se le pone 10% porque todo el año 2020, cuando se obtienen los recursos, se fueron a construcciones sólidas dentro de la misma toma. Pero ¿cuál es el asunto que yo quiero reparar? Que nos decía hoy una persona. Esas 10.000 personas, amigos auditores, llegaron a ese punto de la comuna de Cerrillo, donde hoy muchos se escandalizan, pero esto lleva del 2020 en acción ahí, es decir, del gobierno anterior y de este que ya lleva 24 meses. Llegaron, se instalaron cuando había militares en la calle. Y ese es un punto que no podemos dejar ni pasar por alto. El 2020 estábamos en pandemia. Habían restricciones. En pandemia, con restricciones, 10.000 personas llegaron a tomarse un terreno y levantaron una verdadera ciudad que hoy parece más bien una favela brasileña, donde no hay control de nadie, de ninguna autoridad del Estado. O sea, no, perdón. Hay control de algunos. No hay control de ningún estamento del Estado, pero ahí hay gente que tiene capacidad de control territorial, deciden quiénes entran, quiénes salen y quiénes hacen negocio en su interior. Partamos por ahí. Sí, pero yo tengo un dato que demuestra la inacción de las autoridades, del antiguo gobierno y de este. Y de las mismas policías, porque las policías no han cambiado. Pueden haber cambios de las jefaturas, sí, pero las policías son las mismas. De la inacción también de la clase política en general. Fíjese que Nuevo Amanecer tiene solo 3 entradas. Y si las autoridades no tienen el tino ni el temple para que en esas 3 entradas a una toma pongan checkpoint y puedan controlar a la gente que entra, entonces las autoridades de las policías y de la clase política no dieron el ancho, y es muy difícil de esa forma combatir el crimen organizado. Porque es insólito, Nivaldo, que solo 3 entradas, no tiene más, porque pasa la autopista, porque por detrás hay un canal donde justamente encontraron una persona muerta durante esta semana. ¿Cómo no van a poder controlar los autos que entran y salen de ahí? Bueno, porque se requiere no solo voluntad, también se requiere capacidades, o sea, decisión política. Y algo que conversaba hace un rato con una persona, que los políticos, con todas las granjerías que obtienen, porque la política, digamos, te hace vivir con ciertas ventajas, ¿no es cierto? Bueno, la acción política también significa en determinado momento tomar decisiones que suponen costos. Y uno tiene la sensación de que hoy día, en el mundo político, muy pocos están dispuestos a asumir los costos de hacer política. Uno no puede andar congraciándose con todo. Y si no se llega, y esto es muy grave también, porque esta deriva puede terminar en soluciones que son bien complejas. Por ejemplo, lo adelantábamos los titulares. Hoy día la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, convocó un comité de crisis. La ciudad de Rosario, uno entra a los portales de la ciudad de Rosario, el diario La Capital, el diario más antiguo
tengo entendido, Argentina. Asesinatos, secuestros, homicidios, todos los días. Un punto neurálgico del narcotráfico en Argentina es Rosario, con la famosa banda de los monos, con su líder expreso, pero que siguen actuando desde la cárcel. Bueno, la ministra argentina de Seguridad ha convocado un comité de crisis por esta violencia asociada al narcotráfico en Rosario, donde tenemos la imagen de esta intervención en esta cárcel, donde aparecen a los Bukele, los internos esposados para revisar su celda. Bueno, es un comité de crisis con asistencia de las Fuerzas Armadas. ¿Vamos a llegar a eso? ¿Es eso lo que, no sé si la palabra que queremos, es eso a lo que vamos a tener que llegar por la inoperancia de los periodos previos para justamente no llegar a eso? Yo creo que es una pregunta pertinente a esta altura. Ahora, como tú dices, esa toma en Cerrillo se generó con militares en las calles. Que un dato no menor. Es un dato no menor para los que piden en materia de seguridad militares en la calle. Aquí hay muchas personas, ¿saben lo que están diciendo? Es que no quieren terminar en Punta Peuco. Bueno, pero que entonces el comandante, el comandante en jefe del ejército lo diga, pues. Que rompa su silencio y diga, ¿sabe que nosotros no vamos a hacer nada en materia de seguridad porque no queremos? Díganlo, pues. Y entremos a un debate, pero de verdad. Y no empecemos con estos juegos de máscara, porque resulta que con militares, insisto en esto, en las principales avenidas pasaron camiones cargados con madera, camiones con sacos, entraban hasta ventanales. A ver si eso, la toma en un año se construyó una verdadera ciudadela que evidentemente no tiene ninguna regla. Si ahí hay un incendio, la situación va a ser muy crítica. Y yo les quiero decir a los auditores que nos están escuchando a lo largo del país, porque yo sé que esto también pasa en San Antonio, pasa efectivamente en Antofagasta y probablemente también en el Gran Concepción y en Los Ángeles, en Chillán, y vamos sumando ciudades, digamos, de la zona central, principalmente la zona central, respecto a esta realidad. Pero yo les voy a decir algo, no hay ningún llamado telefónico de las autoridades de esta administración al municipio para solucionar el tema de la toma Nuevo Amanecer. Porque una cosa es buscar una mesa de diálogo para una solución a largo plazo, pero la otra, muy distinta, es empezar a sentarse, o no sentarse, empezar a actuar para tomar control de lo que ocurre allí, control de seguridad, y segundo, las condiciones mínimas. Ahí hay niños que no tienen nada que ver en esta historia, pero que viven dentro de ese asentamiento que se urbanizó por parte de ellos, de los pobladores que llegaron a las tomas. Y resulta que en caso de un incendio, lo que se va a lamentar, y los informes así lo dicen porque se subió un dron de la Gobernación Metropolitana, se ha visto desde el aire lo que pasa adentro, estaríamos frente a una tragedia brutal, donde nadie ha hecho nada. Entonces, bueno decirlo para que de aquí en adelante sepamos mirar dónde están las responsabilidades también políticas frente a lo que pudiera ser una gran tragedia. Y no es que yo sea negativo ni que esté llamando, no, es que los datos están sobre la mesa. Fíjate que cuando se subió el dron de la Gobernación, Nivaldo, se hablaba de que habían mataderos ilegales dentro de esta toma, así como ahora se hablan de posibles entierros, inhumaciones ilegales en la zona. Se subió el dron y adivina qué pasó. Encontraron un matadero. No cumplía obviamente con ninguna medida sanitaria, pero ahí están. Pero estaban. Entonces solo es una cosa de estar fiscalizando y observando la cantidad de armas, la música a alta hora de la noche, autos robados que se han encontrado en las inmediaciones, con 3 entradas, solo 3 entradas. Bueno, y después nos preguntamos por qué el Tren de Aragua... Yo digo, o sea, capacidad de tomar decisiones políticas por las autoridades competentes, policía, pero además ser capaz de asumir eventualmente los costos políticos que algunas medidas puedan significar. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.